Great. 3, 2, 1. Es una legislatura particularmente complicada desde el punto de vista de los asuntos exteriores. El mundo ha perdido la estabilidad que tuvo durante algunos decenios y lo que tratamos de hacer de nuestro grupo es que la arena internacional, las relaciones internacionales se muevan en un marco de diplomacia y derecho internacional y que el uso de la fuerza no sea, como fue históricamente en Europa, la única racionalidad política. Es muy complicado, están las crisis de Ucrania y de Oriente Medio, ahora puede ser la de Siria, puede ser también en Corea. Es imposible saber cuándo va a saltar una crisis y por eso es importante reflexionar también sobre los instrumentos de la política exterior. Yo trato de las crisis, como todos mis colegas, pero dedico una buena parte de mi tiempo a examinar con qué instrumentos nos enfrentamos a esta muy inestable arena internacional y con qué instrumentos la Unión Europea puede reforzar su posición en el mundo. Esa es en esencia, a lo que me dedico en asuntos exteriores. Mi primer trabajo fue hacer recensiones de libros jurídicos, que recibía un modesto estipendio cuando me estaba especializando en Derecho Constitucional en una institución pública española. A algunos de los que estudiábamos nos ofrecían hacer recensiones de libros que iban a ser publicadas y nos daban una pequeñísima cantidad. No era un trabajo, pero era una actividad que tenía una compensación económica. Mi primer trabajo serio, full time, fue y es, porque yo soy funcionario, letrado de los servicios jurídicos del Gobierno Regional de Extremadura. En aquel momento se llamaba Gabinete Jurídico, y mi trabajo era hacer informes jurídicos para las instituciones del gobierno y defender al gobierno en los tribunales. Fue una experiencia fantástica que duró unos cuantos años. Hay muchas canciones y depende mucho del momento de tu vida. Hay muchas canciones del repertorio clásico popular de la música americana, de lo que alimentó Gershwin o luego Sinatra. Hay mucho de la música popular brasileña, que ahora se llama así, pero que en mi época se llamaba especialmente bossa nova, que me parece una época muy interesante para la música. Y no sigo mucho la actualidad musical, porque creo que si las canciones son muy buenas van a perdurar. Y por ejemplo, yo disfruto ahora mucho de Kissing a Fool, de George Michael, porque es un clásico y porque seguramente se incorporará a ese repertorio larguísimo de la música popular. Exactamente nada, es difícil, pero quizá una de las cosas que más me relaja es seguir tonterías en las redes sociales, esos vídeos, esos memes, porque me alejan de las responsabilidades y me ponen en un mundo en el que hay una sonrisa o una sorpresa o algo diferente de lo que desgraciadamente las redes sociales están convirtiéndose, que es un basurero de psicosis, y en esa otra parte de las redes sociales divertida encuentro algún relax, porque no es la tele al final siempre te trae de alguna manera o de otra al trabajo, y tampoco es la lectura, porque me paso el día leyendo y creo que hace falta también poner la mente en una actitud menos interesada y un poquito más relajada. Mi nombre es Nacho Sánchez Amor, como saben mis amigos españoles, Nacho es un diminutivo familiar para Ignacio. Soy de Extremadura, de la provincia de Cáceres, nacido y criado en Badajoz. Llevo en política muchos años, desde que era muy joven, y con algunas responsabilidades. En el Parlamento Europeo continúo con responsabilidades en la Comisión de Asuntos Exteriores, soy el coordinador de nuestro grupo. Llevo además ser el rapor de Turquía, el rapor de Kirguistán, muy envuelto en observación electoral y también en derechos humanos. Así que una enorme cantidad de asuntos en un momento particularmente delicado en todos ellos. Me parece que el sentimiento esencial para un político es la empatía. Empatía primero con tus electores, saber por qué te votan, saber por qué no te votan, saber qué esperan de ti, y también con tus interlocutores aquí en el Parlamento y en la vida internacional. Hay que ponerse siempre los zapatos del otro. Me parece la actitud que te permite abrir la cabeza y entender por qué suceden cosas a tu alrededor. Si nos encerramos en nuestra ideología, si pensamos que somos los únicos que tenemos razón, si pensamos que los otros por
representar grupos o intereses diferentes, o países, o ideologías o religiones diferentes, en alguna manera están equivocados, es un mal paso. Por tanto, para mí, la virtud esencial de cualquier político es la empatía, ponerse en lugar de los otros. Yo decidí vivir en Bruselas, lo cual tiene ventajas desde el punto de vista de atender al trabajo, de estar más días, de tener más posibilidades de agenda, y procuro viajar a mi circunscripción, que es Extremadura, como mínimo una vez al mes. Me satisface muchas cosas de viajar a mi región, pero la que hago con más asiduidad es visitar colegios, visitar institutos, visitar las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo y percibir cómo la idea europea va calando en las nuevas generaciones, y esa es una parte muy gratificante. Luego, lógicamente, veo empresas, veo interlocutores, hago trabajo de partido, como hacemos todos, pero a mí me interesa mucho ir percibiendo si la idea europea va calando en una juventud a veces sometida a influencias que la alejan de valores europeos. Yo creo que el mejor regalo que se puede hacer a un niño es vivir en un pueblo y pasar su infancia en un pueblo. Yo tuve ese enorme privilegio y creo que eso me forma como persona, como seguramente a mucha gente. La cercanía, la comunidad cercana, es verdad que también tiene el ser una comunidad más cerrada, pero para mí haber vivido en un pueblo me parece la experiencia a la que yo hubiera recomendado a cualquier persona, recomendaría a mis hijos. En un pueblo, además, en una zona muy hermosa, en La Vera, el norte de Cáceres, donde las actividades de los niños no eran jugar en pistas deportivas, sino ir al río a coger truchas o pasear por el campo. Mi tierra es una tierra, la tierra en la que yo nací es una tierra en la que no hay encinas y alcornoques. Mi tierra es de robles y castaños, y por tanto es una tierra de montaña, con ríos, y yo recuerdo especialmente de esa época la pesca de la trucha. La pesca de la trucha es una religión, no es una actividad deportiva. La pesca de la trucha es educativa desde muchos puntos de vista: la paciencia, la constancia, el contacto con la naturaleza, y otra parte que viví cuando era niño y que también me ha formado, y esos son quizás mis dos grandes influencias: la práctica del ajedrez y la pesca de la trucha. Dos actividades que requieren paciencia, que requieren constancia, que requieren, en el caso del ajedrez, incluso estudio. Yo el ajedrez lo dejé porque era demasiado adictivo. El ajedrez es una droga peligrosísima. Ahora paso cerca del ajedrez un poco como los exalcohólicos cuando pasan cerca de los bares, pretendiendo no incorporarme mucho a esa lógica, porque es verdad que el ajedrez en una época de mi vida me ocupó demasiado tiempo y lo disfruté mucho. Pero esas dos actividades me han formado como persona, mucho más que los estudios universitarios. Muchos libros. Hay uno que me ha gustado mucho, que es una biografía, tiene que ver con el trabajo, es una biografía de Erdogan, pero en cartoon, en dibujos, en cómic, como decimos en español, que me parece una biografía intelectualmente muy honrada y muy seria, pero hecha con unos mecanismos como el cómic, que te acercan al personaje de una manera distinta. Me ha gustado mucho. Tuve una larguísima discusión con mi oficina. Tuve una larguísima discusión porque consideraban que no debía decir Churchill. Bueno, vale, no digamos Churchill. Yo viví la época de Jacques Delors, a quien conocí personalmente. Me pareció un tipo muy sólido y que ha hecho mucho por la Unión Europea, y seguramente hay en esa elección mía un cierto conservadurismo desde el punto de vista de pensar que en aquella época de grandes europeístas, Felipe González, Kohl, Delors, la señora Thatcher, a su manera, no han encontrado un reemplazo en los políticos actuales, y eso seguramente es muy injusto con los políticos europeos actuales. Yo soy un amante del arroz en todas sus formas, y por tanto me gusta mucho la cocina mediterránea, me gusta mucho la cocina asiática, y lo único que me pongo como límite es que no me gusta el arroz con leche, no me gusta el arroz en los postres, no me gusta el arroz dulce, pero cualquier plato de arroz, que es algo, además, ahora también me dedico a cocinar, me parece una cosa fantástica. Me impresionó mucho y me sigue impresionando 2001, Una odisea en el espacio, de Kubrick, que me parecía una película en aquel momento, por muchos motivos que tenían que ver
con efectos especiales y con una aproximación diferente a lo que han sido tradicionalmente las películas del espacio, y que luego ha ido ganando densidad desde el punto de vista ideológico. Ya no es una película joven, se notan las costuras desde muchos puntos de vista, pero la reflexión a la que invita me sigue pareciendo muy, muy interesante. No lo sé. Tendría que pensarlo más. Algo sorprendente. Bueno, os he contado muchas cosas ya. Siendo un político, podríamos decir, profesional, yo no considero que el centro de mi vida y mis intereses estén en la política. Yo no soy un maníaco de la política ni soy un junkie de la política. Yo quiero tener tiempo para mí, para muchas otras cosas, y eso seguramente me ha restado posibilidades en carreras políticas que son muy competitivas y que requieren una atención al 100%. No, yo quiero mi tiempo para hacer otras cosas. La política es una actividad enormemente interesante y muy gratificante, pero yo creo que somos mejores políticos y además de hacer política yo me dedico, por ejemplo, al arte o tengo interés en la ópera o me hubiera gustado mucho tocar un instrumento y creo que esa parte nos hace no más cercanos, porque si te hace más cercano al final lo vas a utilizar para la política, te hace una persona más completa que la actividad política. ¿Cómo una persona se engancha en política? Tiene muchas explicaciones. Seguramente hay una conciencia social que aparece en algún momento y en mi caso apareció en una situación en la que yo estaba enfermo, tenía un problema de columna, tuve que estar 3 meses en una cama, y iba al médico, y íbamos al médico, una familia de una zona rural, íbamos al médico a Madrid a ver a un especialista y había que hacer una radiografía. Yo tenía 9 o 10 años, es decir, mi altura era la altura de la mano de mi padre. Y yo recuerdo que para hacer radiografía mi padre ocultó un billete en su mano y al darle la mano a un conserje, el conserje se quedó con ese billete y facilitó la radiografía. Yo esto lo he pensado mucho tiempo después. Es decir, yo en ese momento no era consciente más de que mi padre había ocultado, que estaba pagando algo a una persona para hacer algo que era una radiografía, pero si se quedó en mi cabeza de alguna manera es porque eso fue significativo para mí. Es decir, en este mundo había muchas injusticias, en este mundo una familia trabajadora tenía que pagar a un funcionario público, un bedel, un conserje para acceder a una prueba médica, y creo que sí quedó en mi memoria es porque significó algo. Luego el compromiso político mío viene de la locura de la explosión de la política en la transición española después del franquismo. Yo había tenido ya interés en mucho la política local, en la organización de actividades, pero en ese momento de explosión de la política yo me apunto a un partido político que luego se unió al Partido Socialista, el Partido Socialista Popular, sin tener la edad legal para hacerlo, porque solo tenía 17 años y en aquel momento la edad legal en España eran 21, pero yo me afilié a ese partido político. Con 17 años, a punto de cumplir 18, asistí al primer congreso nacional de un partido político en mi vida. Por tanto, yo esto lo he vivido con gran intensidad y con muchas funciones en muchos sitios. Pero creo que si se quedó en mi cabeza aquella imagen del billete oculto en la mano de mi padre, es porque para mí significó algo en relación con la necesidad de que esas cosas no pasaran en mi país y por extensión que no pasaran en ninguna parte del mundo.